Un espacio de información, orientación y asesoría jurídica para garantizar sus derechos. Abogados, juristas, expertos darán respuesta a sus dudas legales. Justicia en Democracia, buscando una sociedad justa. Justicia en Democracia con Verónica Rosero y el acompañamiento del Colegio de Abogados de Pichincha por Democracia y Democracia TV. Bienvenidos. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días y gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos en un nuevo espacio de Justicia en Democracia, hablando del divorcio. Y para ello nos hemos permitido invitar, ahora mismo estoy acompañada del doctor Roque Farto. Él es docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abogado en libre ejercicio y, como les decíamos, con una temática que nada grata, en función de que cuando uno decide juntarse bajo esta posibilidad del matrimonio, lo menos que debería pensar es en llegar a la finalización en el divorcio. Pero es un tema demasiado recurrente, en cambio, dolorosamente para las sociedades que estamos viendo, y algunas, no sé si es que son investigaciones o al menos publicaciones, hacen cuenta de que el nivel de divorcios es cada día mayor. Doctor, arranquemos por ahí. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista y buenos días a los oyentes. Empezaré diciendo que el divorcio es una institución que está en el Código Civil, no desde el nacimiento del Código Civil, sino a partir de la Revolución Liberal. Como usted manifestó, pues el Código Civil apareció por 1861 durante la presidencia del doctor Gabriel García Moreno. Entonces, cuando se concibió el matrimonio, realmente no se concibió el divorcio. Es más, si nosotros examinamos nuestro Código Civil, el Código Civil nos da un concepto de matrimonio, pero no nos habla de qué es el divorcio. El Código Civil nos habla de los efectos que tiene el divorcio, eso sí, pero tan enraizada estaba la idea del matrimonio, pues que el divorcio ni siquiera era topado, sino a partir de la Revolución Liberal. ¿Estamos hablando de 1900? Estamos hablando, sí, de la primera y segunda década de los años, de las primeras dos décadas del siglo XX. Con alguna argumentación de por medio, entiendo yo, y solamente en referencia a lo que la sociedad reflejaba en ese entonces, quizás con muchas ventajas para el hombre que formaba parte de este matrimonio, más que para la mujer, en función de ese divorcio, entiendo yo. Las causales habrán beneficiado, pues, en su mayoría, precisamente al hombre de esa relación. Podríamos decir que en un principio, que no necesariamente, aunque sí de alguna manera. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una de las causales del divorcio que se mantiene hasta la fecha, que es el adulterio reprochable era realmente el de la mujer. Era un delito, estaba en el Código Penal, no en el Código Civil. A tal punto era un delito que aquel varón que encontraba a su esposa en el hecho conyugal, si decidía matar a la pareja o a su cónyuge, pues no iba a ser sancionado, era un eximente de sanción, era un atenuante. Le decían más bien, que bien, está lavando su honor, le mató a esta mujer infiel. Pero la tolerancia con respecto al adulterio al adulterio masculino es una tolerancia que yo diría hasta hoy supervive. El adulterio como causal de divorcio es un hecho de muy difícil prueba hasta hoy. Los requerimientos resultan ser solamente de locura poder hacer ese nivel de puntualización como para poder comprobar el adulterio, doctor. Ni siquiera la ley nos dice qué es el adulterio y tampoco la ley nos dice en qué consiste cada una de esas causales que el artículo 110 del Código Civil establece para un divorcio. La interpretación ha sido de los jueces. Y en el caso particular del adulterio, la interpretación que los jueces en nuestra jurisprudencia han dado para que opere el adulterio es demostrar que hubo ayuntamiento carnal. Lo cual quiere decir, bueno, ¿quién comete ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas no se hacen en público. Por supuesto. Y cuando se probaba era prácticamente cuando un varón, cuando un hombre reconocía a un hijo, claro, exactamente por fuera del matrimonio. Esa durante muchas décadas fue la prueba plena para comprobar el adulterio. Antes si le decían, mire, es que estuvieron de la mano, es que se le ha visto, es que se estuvieron besando. Bueno, pero si no se ha comprobado el ayuntamiento carnal, la unión sexual entre esta pareja, simplemente no hay adulterio y no le autoriza que procede el adulterio. Y es que nosotros estimamos que un matrimonio posiblemente puede llegar a su finalización a través
digo, la muerte de uno de los dos cónyuges, pues evidentemente va a ser la parte en donde concluya esta relación matrimonial. ¿Qué es esto de la sentencia ejecutoriada que declare nulidad del matrimonio como otro de los argumentos antes de meternos de lleno en lo que implica el divorcio? Bueno, el matrimonio, como usted acaba de mencionar, termina de varias maneras. El divorcio es una de las maneras de terminar el matrimonio, así como la muerte que usted también mencionó, y otra que es la nulidad. Claro, un matrimonio puede presentarse, puede terminarse cuando se presenta una nulidad. Esto es cuando uno de los cónyuges o los dos cónyuges han contraído matrimonio frente a una prohibición dirimente, una prohibición que no admite dispensa. Por ejemplo, es nulo el matrimonio de una persona que se ha casado sin haber disuelto antes su vínculo matrimonial. Claro. Eso de por sí acarrea la nulidad del matrimonio. O casarse con una persona menor de 18 años. Antes se podía, pero desde las últimas reformas, 2015 y 2016, una persona menor de 18 años, así sea mayor de 16, simplemente no se puede casar, ni por autorización de los padres, ni por autorización de apoderado, ni de nadie. Una reforma que resultó en su momento bastante conflictiva, hubo mucho criterio en torno a ese tema. Pero por supuesto, ¿por qué conflictiva? Porque ¿cuántos ecuatorianos a los 18 años ya son padres y no solamente, o madres? Y no solamente de un hijo, sino de dos, de tres. Claro, no estamos corrigiendo la causa, exactamente. Están diciendo pueden tener hijos, pero lo que no pueden es casarse. Sí, sí. Esa es la interpretación que se podría dar. Que al final lo resolvió la asamblea anterior y que quedó de esa manera. Sentencia ejecutoriada que concede la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. Ya, esa es otra forma de terminar el matrimonio. Estamos hablando de lo que se conoce en derecho como muerte presunta. La muerte presunta es una de las formas, así como hay la muerte natural, que consiste en el cese definitivo de las funciones vitales, hay la presunción de muerte que otorga la ley, que generalmente se da en casos de desaparecimiento prolongado. Un accidente aéreo, por ejemplo, de aquellos que recordamos, claro, que no se como sabe el qué de pasó. Saeta, por ejemplo, que durante más de 40 años o cerca de 40 años, uno de los aviones desaparecidos en 1976, pues se desconocía absolutamente el paradero y se les declaró presuntamente muertos a los ocupantes de la tripulación. Esos matrimonios llegaron a su final igual. Así es, por la declaratoria de muerte presunta. Entonces, cuando en muerte presunta se declara terminado el matrimonio, precisamente como usted menciona, y la ley lo menciona, cuando se ha dictado una sentencia, y esta sentencia es ejecutoriada, que declara la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. ¿Por qué definitiva? Porque antes tiene que otorgar la posesión provisional. Ah, mire usted. ¿Y por qué razón? ¿Hay un margen de tiempo para eso? Claro, ¿por qué razón? Es solamente posesión provisional y no definitiva al principio, porque el desaparecido puede aparecer. Y entonces tiene todo el derecho a que dentro de lo que sea posible recuperar el estatuto jurídico que tuvo al momento de la desaparición. Al igual que sus bienes. Exactamente, en el estado en que se encuentran. Si están arrendados, él tendrá que respetar ese contrato de arrendamiento. Ahora, si su esposa ya se casó con otra persona asumiéndole viudo, pues ya no podrá recuperar el estatuto de casado con esa persona. Mire usted. Claro. Y esas cosas vale la pena saber. Entonces, esta es una forma de terminación también. Y finalmente, el divorcio. Y yo le decía, doctor, ¿hay un mayor número de divorcios actualmente de lo que usted conoce? Yo creo que sí. Y yo creo que sí por una razón. Antes habían menos divorcios, pero no necesariamente porque la pareja quería... antes habían menos divorcios no porque la gente amaba más el matrimonio, sino porque tenía miedo del divorcio. Muchas parejas antiguas, nuestros abuelos de hacia atrás, se aguantaban prácticamente todo. Los jueces, como yo le mencioné con el ejemplo del adulterio, ¿por qué el adulterio es un hecho de muy difícil prueba en nuestra legislación? Porque el legislador, en el fondo, y los legisladores de antaño, imbuidos de un espíritu altamente conservador, machista, querían mantener, usted lo ha dicho y lo corroboro. Hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo. Y querían mantener el matrimonio a toda costa, ¿no? Hombre, esto, una debilidad, no importa, aguanta nomás, tu madre aguantó, tu abuela aguantó. Peor es que tus hijos crezcan sin padre, peor es que estés sin un hombre al lado. O sin la protección económica, que o también sin la podría protección haber sido un económica, porque la mujer antes no trabajaba. Así es. Hoy las cosas son diferentes.
Hoy la mujer se ha abierto campo en el ámbito laboral y en muchos casos gana más que el hombre o está ganando igual. Entonces, lo que no solamente le da independencia, sino también un estímulo como para salvaguardar este nivel de todos, de sentirnos absolutamente responsables de lo que hacemos y poder enfrentar lo que nos corresponde. Así es, entonces ya no hay el miedo en la mujer a que qué será de mis hijos. Hoy simplemente si no me quieres, me voy. Así es. No te necesito, más allá de lo sentimental que te pude necesitar, ya no te necesito. Y hacia eso quería abordar, porque si bien este es un programa de carácter legal, vale la pena también dentro de la práctica entender toda la dinámica que hay detrás de un divorcio. La afectación emocional que puede darse detrás de un divorcio no es contemplada, en cambio, en el marco de la legalidad. Sin embargo, cuando yo le consulto a usted este mayor número de divorcios que se pueden dar, hace evidenciar también una sociedad que no concibe la idea clara de lo que implica el matrimonio, este nivel de compromiso que debería estar asociado, porque quizás lo que nos ha faltado es un poco también la racionalización de lo que implica el matrimonio. Claro, esa es una respuesta, digamos, más sociológica, ¿no? Una de las cuestiones que ocurren frente a los abogados que reciben consultas con divorcios es que muchas de esas consultas, más allá de legales, son consultas psicológicas, ¿no? Claro, uno se puede decir desde este ámbito y como ciudadano común y corriente, porque, repito, los psicólogos y sociólogos nos pueden dar una respuesta más contundente al respecto, es que puede ser que las parejas no asuman o no entiendan lo que significa comprometerse en matrimonio. Adicionalmente existe otra figura paralela al matrimonio, la unión de hecho, claro, que hoy como está concebida en la ley es realmente un matrimonio. Tiene el mismo tratamiento que un matrimonio y la Constitución en su artículo 68 habla de eso. Reconoce la unión de hecho y le da exactamente los mismos efectos que para el matrimonio. Entonces, claro, hoy la gente piensa, yo interpretaría eso, ¿no? Piensa que el casarse es una cuestión, quizás una moda, quizás un momento emocional, y no se asume como antes asumíamos, que es un compromiso, digamos que para toda la vida. Doctor, lo voy a poner en aprieto, sin embargo, en algún momento se empezó a hablar de esta concepción del matrimonio como un contrato con establecimiento de tiempos. ¿Cómo mira un abogado en la rigurosidad de lo que compete a la Administración de Justicia, un contrato con fecha de caducidad? Digamos que el matrimonio, la figura del matrimonio ecuatoriano durante mucho tiempo estuvo concebida como una figura religiosa, la de un sacramento. El concepto de matrimonio que tenía el Código Civil era el concepto que tiene el Código Canónico, el Código de la Iglesia Católica, de considerar un contrato actual e indisoluble y para toda la vida. Han cambiado los enfoques, han cambiado las necesidades, pero claro, aun cuando el matrimonio sea concebido como un contrato, es un contrato especial. Y por esa razón no está ubicado dentro del libro de los contratos y las obligaciones, que es el libro 4 del Código Civil, sino dentro del libro 1 que nos habla de las personas y de la familia. Es un contrato, pero no es un contrato de compraventa, no es un contrato de arrendamiento. Como para poder renovarlo, diga usted. Exactamente, aunque el que quiere divorciarse y casarse con la misma persona bien puede hacerlo. Y hay muchos casos. Pero en la rigurosidad de lo que es el manejo jurídico, esto de poner una fecha de caducidad para hacer una renovación, realmente sí creo que hay que analizarlo. Claro, a profundidad. Digamos que no tiene. Es decir, es que nadie está obligado a divorciarse como está obligado a casarse. Las causales de divorcio están escritas en la ley por si alguien las necesita. Divorciarse no es una obligación. Hay cuánta gente que aguanta prácticamente todas las conductas de su cónyuge, las que se establecen como causales de divorcio. Y aún así no se divorcian. Pero mira cómo se porta, mira lo que te hace. Ya de cambiar, ya de cambiar. No es Entonces, una obligación. Claro, ellos consideran y viven eso como un sacramento, como es decir, como algo que no se topa, como algo intocable. El artículo 106 del Código Civil hace alusión precisamente al divorcio y señala que lo que hace es disolver el vínculo matrimonial, dejándoles a los cónyuges en aptitud para contraer un nuevo matrimonio, salvo las limitaciones establecidas en la ley. ¿Cuáles son esas limitaciones? Por ejemplo, es decir, hay varias limitaciones.
Por ejemplo, aquella persona, aquella mujer que disuelve su vínculo matrimonial y está embarazada, a lo mejor no se puede casar inmediatamente, Ya. ¿no? Sí, la norma expresamente señala cuáles son estas causales para contraer nuevas nupcias. Por ejemplo, también si se trata de las nuevas nupcias de un padre que está administrando los bienes de sus hijos menores de edad. Mientras no haga un inventario y no presente las cuentas de cómo ha estado manejando el patrimonio de sus hijos, tampoco puede volverse a casar. Bueno, pero que garantizan de Claro, cierta manera el son bienestar de los hijos. exactamente, es para garantizar el bienestar de la familia. Y en realidad cuando nosotros hablamos del divorcio, hay esta posibilidad, y veníamos simplemente hablando de estas causales que podrían darse. Una de las cosas que normalmente llega a agilitar mucho este proceso es que las dos personas que forman parte de este matrimonio pues lleguen a la saturación de lo que incluye el vínculo matrimonial y decidan por mutuo consentimiento divorciarse. Esta es una posibilidad mucho más expedita que usted me decía, dentro del nuevo código, establece ya algunas modificaciones también, doctor. ¿Cómo deberíamos explicar a nuestra audiencia aquello? El divorcio por mutuo consentimiento es precisamente que los cónyuges, por cualquiera de las razones que ellos tengan, han decidido divorciarse. Desde ya no quiero vivir contigo Ya no porque quiero no te vivir amo. contigo porque no te amo, o amándote no te comprendo, la vida se ha hecho dura. Muy bien, civilizadamente, vamos a divorciarnos, vamos a poner fin a nuestra vida conyugal. ¿Qué significa eso? Que el uno no le piensa hacer problema al otro. Es decir, exactamente lo contrario de que, bueno, ¿quieres divorciarte? Tal cosa para divorciarme. No quiero. Entonces vamos a juicio. Cuando hablamos del mutuo consentimiento es que la pareja maduramente, si se quiere, toma esa decisión. Pero claro, también la debe tomar, puedo decir, atendiendo algunos requisitos, porque tampoco es que yo puedo decir, el marido no le puede decir a la mujer y viceversa, vámonos del brazo a divorciarnos, y jijiji, viva la vida. No. Entonces, habrá que analizar si tienen hijos menores de 18 años. ¿Que se convierte en un impedimento? Aquí aprovecho para decirle una cosa. No siempre procede el divorcio. Cuando usted me hablaba del matrimonio a plazos, hay casos que la ley expresamente establece que por más que quiera una persona divorciarse, no va a poderse divorciar. Expliquemos un poco esto, doctor. Por ejemplo, en el caso en que por causa posterior al matrimonio, una persona, el otro cónyuge, haya quedado en un estado de invalidez que le permita darse a entender por escrito. Supongamos un accidente que le deja en un estado vegetativo o en un estado que le priva muchísima su capacidad para razonar, que le puede volver demente. Esa persona, el cónyuge, digamos que que goza de buena salud, no se puede divorciar, la ley le impide. Y lo voy a poner de esta manera, porque esto podría ser un accidente en cualquier etapa de la vida. Así es. Pero, ¿qué pasa con una persona que tiene Alzheimer, por ejemplo? No se puede divorciar. No se puede divorciar. Porque uno de los fines del matrimonio es auxiliarse mutuamente. Claro. Entonces, el tema es que si estamos frente a estos hechos, sobre todo vinculados a la salud, a la vulnerabilidad de uno de los cónyuges por causa posterior al matrimonio, la ley le impide optar por la vía del divorcio, ni por causales y peor por mutuo consentimiento, porque la persona que está afectada en su salud no lo puede dar. Pero es la obligación cuidar. En estas condiciones específicas, porque si me pongo a pensar, y usted dice, en la afectación de estas capacidades intelectuales que podría tener esta persona, ¿qué pasa en cambio con un problema de salud tan grave y de tanto deterioro como podría ser el cáncer? Yo diría que tampoco, le está abandonando. En una circunstancia de indefensión. Exactamente, es una circunstancia de indefensión y la ley que busca la protección. En este sentido, el legislador pues sabiamente impide que esa sea la causa. Tendrá que buscarse otra por último, pero no la enfermedad terminal. Claro. Podrá decirme traicionó, pero no invocando aquello. Y cuando nosotros hablamos de la disolución, o más bien hablando claramente de lo que tiene que ver con este mutuo consentimiento,
¿Hay procesos, hay procedimientos donde deberían acudir? ¿Cómo debería realizarse? ¿Cuánto tiempo toma? Doctor, expliquemos un poco a nuestra audiencia. Ya, depende, ¿no? Depende, porque si se trata de dos adultos que tienen hijos mayores y que se han puesto de acuerdo en cómo van a repartirse los bienes habidos en la sociedad conyugal, o entre personas unidas de hecho, entre convivientes, que se han puesto de acuerdo para terminar con su unión de hecho, y que también se han puesto de acuerdo cómo repartirse los bienes que existen dentro de su sociedad de bienes, ese trámite no lo pueden, lo deben hacer ante notario. Mire usted. Es una atribución notarial. Y este sí es un cambio. Este es un cambio. Antes, claro, bueno, ya el notario tenía esa atribución, pero ahora no cabe hacerla ante Claro, juez. ese es el cambio Es precisamente. una Antes era atribución una opción, ahora es una... exclusiva ante notario. Muy bien. Voy con mi cónyuge, declaro juramentadamente ante notario, declaro que la intención de divorciarnos por mutuo acuerdo, declaro juramentadamente que no tenemos hijos menores de 18 años y declaro que los bienes habidos dentro de la sociedad conyugal nos vamos a repartir de la siguiente manera. ¿Con representación de abogado siempre? Con representación, no, pueden ir los cónyuges. Lo que ocurre es que después de 10 días el notario tiene que convocarles a una audiencia para que se ratifiquen en lo que han dicho y ahí sí para declarar el divorcio. Un poco el trámite que se hacía antes, de aquello de invocar un poco a la reflexión de quienes van a optar por el divorcio, para que mediten lo que están haciendo. Claro, se les da un plazo también al notario, ya que hemos declarado nuestra intención de poner fin a la vida matrimonial. Después el notario nos va a convocar a una audiencia y en esta audiencia tenemos que ratificar todo lo que nosotros hemos dicho, luego de lo cual pues el notario simplemente tiene que declarar el divorcio. En su práctica, doctor, ¿en estos 10 días ha habido quien revea esta decisión? Sí, puede. Yo al momento no he visto. La gente que concurre a las notarías es porque realmente ya tiene la intención, entre comillas lo pongo civilizadamente, de terminar. Pero claro, el incidente que sí se puede dar es que después que uno de los dos o los dos no vayan a esta audiencia. Puede ocurrir aquello. Ahora, En ese caso, el notario les tiene que volver a convocar. Claro, ellos tienen que señalar un casillero, un correo electrónico. El notario les convocará a los 5 días posteriores. Dirá, bueno, no vinieron el día de hoy, es mi obligación como notario convocarles para los 5 días posteriores. Y si después de los 5 días posteriores tampoco concurren, entonces el notario tiene la obligación de archivar la causa y no hay divorcio. perfecto. Pero podría darse el caso. La eventualidad social es realmente distinta en cada uno de nosotros, ¿no? Y lo voy a poner así. ¿Qué pasa? Que en el momento de las iras, en el momento del dolor, cualquiera fuera la causa que motive a tomar una decisión como estas, digo, que se quede con todo. Yo lo que quiero es el divorcio. Y resulta que después estoy arrepentido. ¿Hay posibilidades de rever cómo se estructuró este divorcio en la primera instancia? Mientras no haya, es decir, ahorita estamos hablando del por mutuo consentimiento, porque el otro divorcio, el por causales, ya es un divorcio de procedimiento judicial, bajo las reglas del procedimiento sumario, como manda la ley. Ya lo pasamos a explicar. Claro. Entonces, en ese sentido, hasta el último momento usted puede arrepentirse. Hasta el último momento. Es decir, la ley le da esa posibilidad, ¿no? Una vez firmado, no hay marcha atrás. Una vez firmado, una vez que el notario ya está en posibilidades de declarar el divorcio, se ha declarado el divorcio y lo único que cabe es marginar la sentencia en el registro civil. ¿Qué es esto de marginar la sentencia? Es que usted no está divorciado después de la sentencia ni después de la declaración notarial. Es como cuando usted compra un vehículo. Sí, ¿no? La compra-venta no se perfecciona porque usted ha pagado el precio y ha recibido el vehículo, sino en el momento en que le inscribe al vehículo en la Agencia Nacional de Tránsito con el nuevo dueño. Si no, sigue perteneciendo al dueño anterior. Si yo no inscribo mi sentencia de divorcio o la declaración del notario que me declara divorciado en el registro civil, entonces yo sigo casado. No surte efectos de ese divorcio. A veces la gente olvida eso, claro. Por eso lo menciono. Dicen, ya me divorcié, claro, pero se descuidan la inscripción. Claro, y si no hay inscripción, siguen casados. Mire usted, y puede pasar los años de esa manera. Y eso ha pasado muchas veces. Hasta cuando van a sacar la nueva cédula. Exactamente. Sigo casado con... Y eso da motivo para que
para que hayan delitos de bigamia o se cometan delitos de bigamia, hasta de buena fe. No, el señor es que ya me divorcié, mira, aquí está mi sentencia. Pero, no has hecho inscribir esa Imagínese sentencia. usted lo que implicaría para las personas que tomaron esa decisión. Si el mutuo consentimiento es una de las alternativas que usted tiene, el doctor ya decía, son varias las causas que permiten a los cónyuges llegar hacia el punto del divorcio. ¿Esto también ha sufrido reformas en los últimos 2 años? Sí, por supuesto que sí. Antes las causales eran 12. Desde 2015, 2016, ahora son 9. El artículo 110. Claro, a mí lo que me gustaría un poco para el televidente es explicarle cómo funcionan esas causales. Por favor. Porque a veces nos confundimos. Por favor, estamos para ello. Porque a veces, claro, uno dice al abogado me pasó tal cosa y uno dice, no es pues una causal como para que se divorcie. Por ejemplo, le doy someramente un ejemplo. Dicen, mire doctor, quiero divorciarme porque soy víctima de un maltrato. Y uno dice, bueno, ¿y en qué consiste el maltrato? Bueno, que ha empezado a insultarme. Y uno dice, bueno, ¿y cómo se conocieron? ¿Cuál era el trato? ¿Cómo era la forma de relacionarse entre ustedes? ¿Habían malas palabras de por medio? Bueno, a veces sí, pero él siempre me dijo mi gorda y ahora me llama María Elena. Y algo está pasando. Entonces uno dice, a ver, creo que tienen que hablar o buscar la asesoría de un consejero matrimonial o de un psicólogo. Claro. ¿Por qué? Porque precisamente hay que saber entender cuándo como persona que me quiero divorciar por causales estoy en verdaderas condiciones de hacerlo. Por ejemplo, otro caso. Ya hablamos algo del adulterio, que es la primera de las causales. Dicen algo como esto, mire, estoy preocupado, quiero divorciarme, porque resulta que mi señora está exhibiéndose a través de su webcam, está conectándose desnuda con vecinos. Eso para mí es adulterio, eso yo no puedo soportar como una persona casada porque me falta el respeto de los hijos. Esto es adulterio. ¿Y uno qué le tiene que decir? ¿Qué le tiene No que decir? es adulterio. No está No es, señalado si en la usted ley. quiere señalar la vía del adulterio, el adulterio se entiende como acceso carnal. No va a poder probar esas fotos de su esposa desnuda, probablemente en poses. Si ella está sola exhibiéndose ante terceros de esa manera, no prueba pues adulterio. Más allá de que esto socialmente pueda haber. Claro, usted sí puede divorciarse, pero no se puede divorciar invocando adulterio. Claro, entonces, por eso es que yo le decía, sí convendría decir algo a la gente acerca de por qué motivos puede divorciarse. Están establecidos en la ley, sí, pero ¿cómo los entendemos? Y este tema del adulterio, que quizás es uno de los más difíciles de probar, más allá de las causales, y usted bien lo decía, en épocas de antaño, el demostrarlo, quizás en momentos en que existe la presencia de un hijo, pues no hay nada más que decir. Pero ahora estamos viendo que el adulterio puede ser causal para hombres como para mujeres. Así es. En este ámbito. ¿Cómo demuestran ustedes que existe entonces Bueno, adulterio? hoy es más fácil, ¿no? Si es que hablamos de hijos por pruebas de ADN, por ejemplo. Indiscutiblemente. Pero claro, también hay un problema, ¿no? Porque si yo me excedo del plazo para impugnar la paternidad de un hijo, si después de que yo ya le reconocí como hijo a esa persona, y aun cuando un examen de ADN me diga que no es mi hijo, ya la filiación está constituida sobre ese hijo. Y yo tengo las obligaciones. Hay muchos problemas de esta naturaleza. Hombres que después del plazo que tuvieron... ¿Cuál es el plazo, doctor? ¿Perdón? ¿Cuál es el plazo? El plazo para impugnar la paternidad es de aproximadamente 6 meses. Esa parte no recuerdo, lo dice claramente la ley, pero me parece que no excede de 1 año. Imagínese el plazo usted. que usted tiene. Se le presume padre. Si usted dentro de 1 año, no estoy seguro y lo admito frente a la audiencia, si se trata de 6 meses o 1 año, pero el principio es el mismo. Doctor, solamente dándonos cuenta de que un niño en escolaridad será su hijo, más allá de que no lo sea, para el resto de la vida. Exactamente, ya es su hijo. ¿Quién puede impugnar la paternidad? El mismo hijo. Él sí, pero ya el que fue declarado padre, el que se presumió padre,
y no hizo ningún acto para impugnar esa paternidad, ya es del papá y tiene que pasar alimentos. Y ese es uno de los problemas que estamos viendo. Terrible, porque hay el hombres, desconocimiento claro, de este ciudadano. hay hombres que se están dando cuenta de que sus hijos, después de 4 años de matrimonio, 5 años de matrimonio o más, finalmente resultan no ser los hijos. Ellos les han dicho, mi hijo, te llevo para practicarte este examen, que es del ADN. Llegan a la casa, le dicen, mira, eres una sinvergüenza, este niño que le he amado como mi hijo resulta que no es mi hijo. Y siento mucho, así es, pero tendrás que seguir alimentando. Y eso no, el progenitor, más bien en este caso no progenitor, sino el esposo, no puede demandar a la mujer por alguna causal que sea precisamente a la par de Podría afectación. Divorciarse por adulterio, digámoslo así, porque ha aprobado. Pero las obligaciones que tiene con respecto a ese hijo que no es hijo, esas obligaciones persisten. Qué increíble, doctor. Sí, esa es una de las cosas que últimamente han pasado. Claro, últimamente han pasado. Y que en muchas circunstancias Probablemente de ese machismo que la ley, porque nuestra ley tenía un tinte machista muy habrá fuerte. Que analizarlo desde la otra orilla también. Sí. Ahora, se ha pasado un poco a la otra orilla. El adulterio lo dejamos de lado y tras esta explicación. Hay otra causal también. Sí, claro. La sevicia. Esa desapareció. ¿Qué era la sevicia? Casi nadie sabía. No. ¿Cómo se la causal segunda nos habla del maltrato emocional, psicológico. Pero ¿qué era la sevicia? Era una causal que en antigüedad de nuestros abuelos hacia abajo, sí era causal de divorcio. ¿Qué significa sevicia? Generalmente que un hombre se case con una mujer y bastante joven para no tratarle como esposa, sino como si fuera una persona de servicio doméstico. Esa era la sevicia como causal. Es decir, yo me caso contigo, tienes 16 años, porque antes se casaban los jóvenes, más bien me vas a atender. No vamos a tener ni siquiera intimidad ni vida conyugal, sino para lavar los platos. Para eso te he querido, para eso me he juntado contigo. Si se probaba eso en juicio, se configuraba la sevicia. Hoy esta es una causal que ya desapareció y que puede ser o que ha sido subsumida dentro de la causal segunda, que me parece que se refiere a los tratos crueles, a las humillaciones, que eso también hay que saber entender. Porque ¿cómo demuestro yo aquello? Claro. Y le voy a poner un ejemplo. Uno observa parejas, posiblemente que en el trato social son maravillosas. Sí. Tanto él como ella tienen un trato afable. Y en la intimidad podría resultar ser un trato más bien de profunda violencia, no solo física, sino, usted lo decía, psicológica, emocional. ¿Cómo demuestro? Precisamente el invocar, y bien que me haya preguntado eso, porque precisamente el problema con las causales que están en el Código Civil, artículo 110, son de cómo pruebo. Cuando estamos dentro de la causal segunda de las humillaciones, pues tengo que recurrir a los diferentes medios de prueba, prueba documental, prueba instrumental o prueba testimonial. Es decir, probablemente mis vecinos me escuchan. Y mis vecinos, claro, para que esta prueba sea prueba, tienen que declarar juramentadamente lo que han visto, cómo me trata, los insultos que me profiere. O los propios hijos, si ya tienen determinada edad, pueden decir si es verdad que mamá le dice esto a papá, o es verdad que cuando toma le dice estas cosas, o es verdad que le daña la autoestima porque continuamente le dice que no sirve para nada, que no trae dinero a la casa, o mil cosas que se nos pueden ocurrir. Entonces, el hecho de que exista, digamos, como comúnmente denominamos, una simple bronca familiar, o inclusive algo que yo no concibo jamás, que un hombre levante la mano a una mujer. Claro, eso yo no concibo jamás. Esos son niveles de violencia que pueden demostrarse y son causales. Así es, pero puede ser que esa bronca de levantar la mano no se configure como una causal. ¿Cómo no, doctor? Puede ser que la propia mujer, porque muchas veces ellas le dicen, es que así nos llevamos, es que yo también me defendí, es que para mí si fuera, pues. Claro. Para mí si fuera. Pero a veces el juez tendrá que decir, bueno, pero entre ellos frecuentemente se tratan con violencia, hay intercambio de golpes y después están como que nada. ¿Y eso evita que pueda ser causal? Eso... Porque yo podría decirle, doctor, o sea, simplemente argumentando algo más allá de lo que personalmente se puede concebir, es que ya me harté, pues. Claro, generalmente esta causal es invocada cuando la otra persona, la víctima, ya se hartó.
Por eso yo le decía, a veces puede tratarse de una simple bronca y después los cónyuges pueden estar tomados de la mano mirando las estrellas. Pero si estamos hablando de que estas conductas son cotidianas, de que, por ejemplo, el cónyuge maltratado, porque no solamente es la mujer, también hay hombres, paró en el hospital con lesiones, paró con quemaduras. Fíjese, hay casos a veces dolorosos de violencia intrafamiliar y de maltrato doméstico, porque no es solamente contra el cónyuge, Claro. puede ser contra la familia. hijos. Hace algunos años yo conocí un caso muy triste. Era de una madre que le quemó las manos y los brazos a su hija, pero de una manera muy cruel. Así fue. Y cuando se averiguó cuál era la razón, porque todo el mundo decía, esta señora parece que le odia a la niña. Nunca le ha dado amor, nunca le ha querido. ¿Y cuál era la causa para que finalmente proceda de esa manera? Es que esa niñita había sido concebida con su propio padre. Qué terrible. Claro, era un trauma que esta persona llevaba. El hombre con el que se casó le aceptó, digamos, como comúnmente se dice, con la hija del otro compromiso, porque así habla la gente, le aceptó con la hija del otro compromiso, pero este propio hombre no sabía por qué esta señora maltrataba a su propia hija, algo que ni él lo hacía. Él le había acogido con esa carga, con ese compromiso, le quería como una hija, pero resulta que ella era quien le maltrataba, y la última vez, claro, casi le mata. Acabó con sus brazos, con sus manos, y el trasfondo era precisamente que había sido hija del propio padre. Circunstancias. Claro, que entonces uno... este mundo del divorcio, Me claro, imagino. los abogados epidérmicamente nomás podemos ver el problema. Son los psicólogos, los sociólogos, los trabajadores siempre sociales. deberían estar de la mano de Siempre este deberían análisis. estar de la mano, y ese es un problema. Sí, claro. Porque nosotros podemos dar fórmulas procesales, fórmulas de trámite, pero a veces eso no sana los problemas emocionales, ni de los niños ni de la pareja. Que debería ser el primer Debería paso, ser un ¿no? complemento, Sí, sí. claro. Sí, por supuesto que sí, doctor. Empezando por la propia decisión de si me divorcio o no me divorcio. El abogado le dice, sí, pues, o sea, dentro de lo material Hágalo hagamos así. esto, yo presento el escrito, qué bienes tiene y punto, y hago el trámite. Pero no podemos penetrar ya en la epidermis emocional, Ni las repercusiones ni que las puede tener este repercusiones que divorcio. puede tener ese divorcio. Claro que sí, doctor. ¿Permanece todavía esta posibilidad de divorciarse bajo el hecho de que esta persona o uno de los cónyuges ha corrompido al otro o a los Ya hijos? no hay esa causal, ya no se utiliza ese término por el hecho de que uno le corrompe al otro. Hoy la ley es muy clara, más bien. Eso ya está desde 2015, 2016, ya se cambió el texto. Hoy se dice no corromper, el que le induce a delinquir. Ok. O sea, eso es más claro, sea al cónyuge o sea a los hijos. Porque nos estamos poniendo en un caso, y uno podría pensar, esto está relacionado un poco con la trata, la prostitución, pero le pongo otro caso, que es lo que pasa y lo que estamos viendo ahora en la coyuntura actual del Ecuador, que induzca a los actos de corrupción en los que estamos haciendo alusión a los temas gubernamentales. Una persona que esté introduciendo a su cónyuge o a su pareja en un acto de esta naturaleza puede convertirse en un causal. Me da escalofríos el tema que acaba de topar, pero es un tema que sí se da. Sí se da. Sí se han dado casos de parejas, no sé si de mutuo acuerdo o con intolerancia de uno de ellos, pero sí hay casos precisamente de personas que a sus esposas o convivientes les tienen como de damas de acompañamiento de terceras personas a efectos de obtener prebendas en contratos, prebendas en miles de cosas. Lastimosamente son, pues en absoluta reserva que he conocido estos casos, pero de que se dan, se dan. Pero doctor, le pongo un caso. ¿Qué pasa con esto? Una especie de testaferro que le van a poner. Fírmame esto porque vamos a hacer tal cosa sin conocimiento del cónyuge. Y al final, en la demostración del hecho de corrupción, resulta que la pareja también es tan culpable como el actor de estos actos sin haber tenido nada que ver. ¿Podría convertirse esto en una causa? Claro, es decir, sí. Esta es una causal, pero no es precisamente la causal que estamos hablando de obligarle a delinquir, ¿no? Porque la causal que habla de, que antes decía corromper al otro, delinquir es decir, a ver, hagámoslo juntos. Okay. O hazme, o anda a robar, o anda a cometer peculado para beneficiarnos mutuamente, o que también se puede dar, claro, que también se puede dar y que lastimosamente se conocen todo el tiempo. A través de la prensa uno se va enterando de casos relacionados con aquello.
Doctor, usted me decía algo respecto del tema de las enfermedades, de estas enfermedades mentales, las enfermedades graves, sin embargo, podrían ser consideradas como una causal para divorcio estas enfermedades. Me pongo a pensar en el SIDA, por ejemplo. No, no, ya no, ya no, ya no. Hoy, si es que nosotros hablamos de enfermedades que le permiten divorciarse, son la ebriedad consuetudinaria y la toxicomanía. Ninguna otra. Siendo esto, ¿no? La concepción del alcoholismo concebido como una enfermedad, Como enfermedad, y las adicciones como una enfermedad. Otro tipo de enfermedad, las llamadas Pero enfermedades catastróficas, no. Porque sería no. absolutamente Antes sí inhumano. permitía. Claro. Antes sí permitía, antes de las reformas 2015-2016, sí se le daba al cónyuge la prerrogativa de que si su pobre cónyuge estaba enfermo de cualquier enfermedad incurable, pues no te puedo soportar, ahí te quedas, yo me voy. Eso me pareció siempre a mí un despropósito. Por supuesto. Lo que pasa es que eso estaba en la ley por los motivos que habíamos hablado. Era una forma de sancionar principalmente a los hombres que por estar con otras mujeres se habían enfermado gravemente de enfermedades de transmisión sexual. Era más bien por esa vía, por eso está esa causal así como fíjese usted. Doctor, ¿qué pasa también con el tema de la reclusión? Una pareja que uno de los cónyuges llegue a reclusión mayor, ¿puede esta concebirse como una causal? Sí. Esta de tener sentencia ejecutoriada, sí es una causal, me parece que sí lo es, estoy completamente seguro de que sí, pero tiene un porqué, Explíquelo. Si una persona que recibe una condena de esa naturaleza es precisamente porque no es una buena influencia para los hijos, por ejemplo, no es una persona responsable, y por el hecho de estar encerrada, no va a producir, no va a tener capacidad de criar a los hijos, no va a poder mantener a la esposa, a lo mejor sea hasta motivo de vergüenza para los hijos. Hablemos de casos de pedofilia, hablemos de casos de narcotráfico, estamos hablando de conductas graves, hablemos de un homicidio agravado, hablemos de un femicidio tal vez, a lo mejor hasta le mató a la madre. No es pues precisamente una persona... Mejor referente, ¿no? Claro, alguien por amor puede decir, sí, con todos los defectos será asesino criminal. ¿Cuántos célebres criminales en los Estados Unidos se han casado en las cárceles con sus fans o admiradores? Estos sujetos oscuros siempre tienen a alguien quien les admira. Y si tienen correspondencia, generalmente salen admirados, premiados y bendecidos. Imagínese usted, no. Pero esta posibilidad de llegar ya a un tema de un divorcio, con todas estas causales que hemos dicho, deberá tener un procedimiento. Claro. ¿Y cuál es, doctor? ¿Qué es lo que debería hacer una persona que ahora que nos ha escuchado piensa que podría estar dentro de una de estas causales? Ya, si es que estamos hablando, es que aún por mutuo consentimiento, si es que usted tiene hijos menores de edad, menores de 18 años quiero decir, ya no procede el divorcio ante notario, y tiene que regirse este proceso bajo las normas del Código Orgánico General de Procesos. En el caso de que hayan hijos y la pareja quiera divorciarse por mutuo consentimiento, pues tienen que recurrir a lo que se conoce como proceso voluntario, pero proceso ya no ante notario, sino ante un juez de la Unidad Especial de la Niñez y de la Adolescencia. Uno de los cambios que también se han hecho, es decir, durante muchos años los juicios de divorcio se tramitaban ante un juez de lo civil. Hoy diríamos de una unidad de lo civil, no. Hoy los jueces de divorcio, y sobre todo si hay niños, son jueces especializados de la niñez y de la adolescencia. Para garantizar los derechos precisamente de los niños. Por eso. Es decir, hoy estas unidades de la niñez y de la adolescencia, de la familia niñez y de la adolescencia, forman parte como cualquier otra dependencia de la función judicial. Son parte de la función judicial. ¿Y con jueces que están capacitados para el manejo de estas áreas, doctor? Sí, claro, por el principio de especialidad que está consagrado en la Constitución y en el mismo Código Orgánico General de Procesos, son especialistas en la materia. ¿Esto sí debo ir con representación de un abogado? Esto necesita obligadamente la procuración de un abogado, necesita la representación de un abogado. ¿Con procesos que son de oralidad dentro de aquello? Claro, digamos el proceso sumario que está establecido en el artículo 141 y siguientes del Código Orgánico General de Procesos. Este proceso se caracteriza por tener una sola audiencia, pero esta audiencia tiene dos fases, ¿no? Ahora, si yo me quiero divorciar, ¿no?
yo tengo, antes, digamos, los abogados estábamos acostumbrados en materia civil a litigar jugando un poco a la sorpresa procesal, ¿no? Al demandar y después, dependiendo de lo que me respondan en la demanda, yo saber qué pruebas voy a presentar. Hoy, como está concebido el COGEP, Código Orgánico General de Procesos, yo tengo, como es la justicia norteamericana y anglosajona en general, si yo quiero entablar un juicio, no le hago perder el tiempo a la Administración de Justicia. Tengo que exhibir ese momento las pruebas. Tengo que decir, prueba A, prueba B, prueba C. ¿Y para qué esta prueba? Para justificar esto, para justificar aquello. O sea, en lo que agiliza el proceso. Exactamente. Pero de parte de la persona demandada, si yo no quiero divorciarme, también tengo la posibilidad de interponer recursos para evitar... Claro, la persona que no quiere divorciarse, ¿qué es lo que busca? Si a mí me demanden y no quiero divorciarme, yo voy a tratar de probar que la causal que está invocando mi cónyuge no se ha configurado. Si me están diciendo que la causal es del adulterio, yo voy a decir, pero señor juez, ¿qué adulterio? Claro, estuve por ahí, es solamente un intercambio de miraditas, pero no ha pasado nada más. Así es que deseche esa demanda para continuar casado. O si es un maltrato, mire, sí, en verdad hubieron roces, pero se trata de un momento de malas iras. Mire después cómo le pedí disculpas, aquí está la carta, yo le mandé hasta con unas rosas. Entonces no es la causal. Entonces, eso es, y yo para el efecto también presento pruebas. Llevo testigos que me dirán que yo soy una persona proba, que soy un profesional excelente, que mi buena conducta laboral está corroborado por mis compañeros y mis jefes, en fin. Todo esto puede dilatar un poco ese proceso. Dilata, pero el espíritu en general del Código Orgánico General de Procesos es precisamente que la justicia se despache pronto. ¿Cuánto tiempo podría durar una separación, un divorcio, con la argumentación de cualquiera de estas causales? Si es que nosotros nos atenemos a los plazos y términos que da la ley, probablemente en unos 6, 8 meses, incluso menos. Mire usted. Menos. Dista Antes mucho podía de demorar años, claro. Dista mucho de aquello. Antes podía demorar años. Doctor, yo tenía algunas inquietudes que un poco consultando a nuestros compañeros hacían alusiones en los temas del divorcio, a que quizás uno de los factores más conflictivos es el tema económico. Claro. Y llegar a estos acuerdos precisamente de esto compré yo, esto compraste tú, esto compramos entre los dos, y posiblemente argumentando también, pero si esto era mío antes de... ¿Cómo se resuelve un conflicto de esa naturaleza? Precisamente la gran mayoría de los divorcios controvertidos, de los divorcios litigiosos, tienen que ver con el desacuerdo económico. Ya. El tema es que la ley establece que por el hecho del matrimonio se forma la sociedad conyugal en el caso del matrimonio y se forma la sociedad de bienes en el caso de la unión de hecho, que forman parte principalmente todos los ingresos o gananciales que la pareja ha percibido desde el momento en que han contraído matrimonio. No todo es de los dos. Lo que antes poseían se puede dejar fuera, aparte, exactamente, pero puede entrar o quedar expresamente fuera si hacen un acuerdo que se llama capitulación matrimonial. Pero la capitulación tendría que estar de acuerdo los dos para poder señalar la capitulación matrimonial se puede celebrar antes del matrimonio o durante el matrimonio. Entonces allí si tenemos estas dudas, lo que pasa es que en nuestro país a veces la gente no es muy directa. Piensan que cuando se habla de temas económicos, enseguida hay la falta de amor. Exacto. ¿Qué no me amas lo suficiente para dudar de mí? Le voy a poner un caso, doctor. Sí. Le voy a poner un caso y vale la pena porque muchos de ustedes estarán escuchando y muchos de ustedes lo harán. ¿Qué pasa cuando yo era dueña de un departamento X que lo vendí para poder adquirir la casa en la que ahora estamos viviendo? ¿No es cierto? Sí. Yo era dueña de un departamento que ya no existe. Es común. Y esta nueva casa es ya un patrimonio que está consolidado dentro de la pareja. ¿Cómo resuelven un tema de eso? Ya, es que habría que ver si ese departamento se compró antes o después del matrimonio. Es que el departamento yo lo podía haber tenido cuando era soltera. Ya. Eso digo, ¿no es cierto? Ya, pero desde el momento en que usted lo utilizó para invertirle en un departamento para vivir la pareja,
ya Es de formó los parte dos. de la sociedad, ya se fundió porque usted expresamente le compró con esta intención. Claro que sí. Y ahí habrá que dividirlo en la Es que misma... se presume que si usted quiere tener bienes propios, tiene que separarlos por la vía de la capitulación. Si no, se presume que su intención es compartir, es que sea de los dos. No hay nada que No hay hacer nada que respecto hacer. de No, no hay aquello. nada que hacer. ¿Qué pasa con las herencias, doctor? Cuando entra la herencia mientras estamos casados. Mientras estamos casados, entra lo que es hereditario, y claro, lo dice la propia ley, lo que uno recibe por herencia, si es de cada Personal. uno, si es personal. ¿Qué pasa con las deudas, doctor? Porque quizás esta misma casa a la que yo hacía alusión aún no está terminada de Pero pagar. también, pues, ¿no? Si es que esa casa va a beneficiar la vida de la pareja, el otro cónyuge también es un codeudor. Y Si es- nada se ha dicho, es decir, es que esa compra-venta, aun cuando se haya hecho a nombre de cualquiera de los dos, si hay sociedad conyugal, el otro cónyuge está también obligado también con las deudas. La disolución conyugal debe ser aceptada por los dos, no puede ser solicitada por uno, porque le doy el caso de que una persona esté ahora teniendo un mayor ingreso y quiera adquirir un bien exclusivamente para su beneficio o provecho. ¿Esto tiene que ser necesariamente aceptado por la otra persona? Cuando hay la disolución de la sociedad conyugal, se espera que ésta se liquide. Y la disolución lo pueden pedir las dos personas si quieren terminar por mutuo consentimiento el compromiso, o cualquiera de los dos puede pedir. Pero Puede pedir, claro, en la demanda de divorcio, si estamos hablando de un divorcio contencioso, en ese mismo escrito yo pido la disolución de la sociedad muy bien. conyugal. Ahora, en los términos en que se disuelva, eso también puede ser un incidente. Porque no llegan a Claro, acuerdo. porque no llegan a acuerdo. Y necesariamente para las capitulaciones, por ejemplo, ¿debe haber también un acuerdo de las dos partes? ¿O es que solo yo puedo pedir una capitulación? Capitulación es de los dos, es un acuerdo. Sin ese, Es sin porque que la están otra los dos persona involucrados, acepte. claro. No existe. Si es capitulación, es porque la otra parte está de acuerdo. Pues esas eran algunas de las inquietudes que tenían y de las Si en cuales algún otro momento esperemos hay que usted- oportunidad, encantado las discutiremos con Por mayor favor, doctor, detenimiento. simplemente la invitación para que usted nos haga llegar cualquier duda o comentario respecto de lo que hoy hemos tratado, y si es que hay otros temas que estén relacionados, encantados de poder invitar a nuestro abogado de esta jornada como para poder estar señalando, sobre todo aclarando las dudas que vienen de la mano con procesos que no nos gustarían atravesar, pero que son del día a día. ¿Cómo deberíamos terminar este programa, doctor? ¿Cómo deberíamos terminar este programa? Yo le diría que quien se ha casado primero, si no lo hace por amor, espere divorcio seguro. Eso le podría decir de la experiencia propia y ajena. Porque el amor permite soportar Eso es lo algunas único cosas que y le sobrellevar. sostiene. Exacto. Ni los hijos, ni... Si no están lo suficientemente... si no le aman suficientemente a la otra persona, no se casen. Si no le siguen amando a plenitud, tampoco sigan. Y es que de eso se trata precisamente, de que usted tome decisiones razonadas. Como en este espacio procuramos que usted conozca algo más de sus derechos, también de sus obligaciones. Hoy hablamos del divorcio y muchísimas gracias al doctor Roque Farto, él, como decíamos, docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abogado en libre ejercicio, que nos ha acompañado, gracias al Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor, Gracias, buena jornada. buenos días, ha sido un gusto. Para el próximo miércoles, en este mismo espacio, Justicia en Democracia.